Que la paz del Todopoderoso y la gracia del Altísimo pueda concedernos en este momento, en estos cortos minutos, esa paz que solamente Él provee y que tiene en abundancia. Un pensamiento que quiero dejarles es el siguiente, que Dios ha puesto en mi corazón para mí y lo quiero compartir para ustedes. El miedo es el peor enemigo para que reaccionemos en contravía al plan perfecto trazado por Dios para nosotros. El miedo es el peor enemigo para que nosotros tomemos decisiones contrarias al plan perfecto trazado por Dios para nuestras vidas. Y algo que me llama la atención, bien especial, es que a grandes hombres de Dios y a grandes mujeres de Dios en la Biblia, en algún momento el miedo les provocó tomar reacciones adversas en contravía al plan perfecto de Dios. Primera Reyes capítulo número 19 dice la escritura de un hombre llamado Elías. Quiero leer la versión al lenguaje sencillo. Y dice la escritura, si usted me acompaña, Primera de Reyes, capítulo 19. El versículo número, capítulo 19. El versículo número 3 dice así. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida, ya que Jezabel le había amenazado por haberle matado sus 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Un culto a la idolatría y al satanismo, camuflado en Baal y en Acera. Entonces eso le provocó un enojo muy grande a una mujer llamada Jezabel, perversa, engañosa, mala, y amenazó al profeta Elías. Elías hacía unas horas atrás había hecho que descendiera fuego del cielo por su oración. Había degollado a más de 450 profetas en su valentía al ver la respuesta de Dios a su favor. Y le había dicho a su criado que fuera a mirar en la cumbre del Carmelo, porque una pequeña nube venía para traer lluvia después de que casi 3 años y medio no llovía sobre ese lugar. Para asombro del rey Acab, pues eso fue un respaldo total de que Dios estaba con Elías. Pero cuando llega a Jezreel Elías y recibe este mensaje de que le queda 24 horas de vida, porque Jezabel lo mandó a amenazar, que así como hizo con los 450 profetas que ella tenía, pues así mismo iba a ser con la cabeza de Elías. Entonces Elías, muy valiente, con un pequeño problema de fe, con un temor infundido por las malas noticias, versículo 3 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice, y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, aquel que había visto esa nubecita venir y decir, maestro, no veo nada. Ve otra vez, maestro, no veo nada. Ve otra vez, 6 veces, hasta la 7ª vez dijo, veo una pequeña nube. Esa pequeña nube es porque vio una gran tormenta. Elías motivaba a su siervo a que él pudiera ver por fe lo grande que Dios traía para sus vidas y para ese lugar, para ese tiempo, provocado por una oración y el respaldo de Dios. Ahora tenía que caminar hasta Berseba, de Jezreel a Berseba. Tenía que bajar casi colindando con el desierto. Fueron muchos kilómetros, fueron varios días. Y allí dejó a su criado. Tal vez el criado decía, ¿dónde está ese hombre de fe que me hizo ver cosas que yo no veía? Y ahora verlo miedoso, apesadumbrado, temeroso, cautivo del pavor. No entiendo por qué no oraste, y así como descendiste fuego del cielo, no oraste para que descendiera fuego del cielo y fuera chamuscada esa señora, esa famosa Jezabel. Chamuscada quiere decir consumida en fuego. Pero ¿saben algo? El temor lo llevó a tomar una mala decisión, pero hay algo más. Dios en su soberanía
permite que nuestras malas decisiones, no las traza, permite que nuestras malas decisiones las aproveche Él para nuestro beneficio y que podamos contar una historia eterna a pesar de nuestros fracasos y a pesar de nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque aún así Dios no se lo impidió. Fue a Berseba, dejó a su criado y dice la Biblia, y luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, versículo 4. Se sentó bajo un solitario árbol llamado un enebro y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. La baja autoestima le había traído cansancio, fatiga, resignación, incredulidad, menosprecio, depresión. Unos días atrás había visto descender fuego del cielo. Unos días después, solo en un desierto, debajo de la sombra de un pequeño árbol, pidiendo morirse. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos en esa situación? ¿Cómo la cuarentena, o mejor el COVID, nos ha reducido a una cuarentena bajo la sombra de nuestros temores, miedos infundidos por las malas noticias, por las terribles estadísticas y por los números que cada día aumentan? El luto de miles de hogares en todo el mundo. Oramos por una vacuna, pero tenemos que orar para que el Señor, en medio de estas malas noticias, nos infunda aliento, fortaleza y no tomar malas decisiones por el temor. Porque cuando somos infundidos por ese temor, por ese miedo, por ese pánico, por querer conservar la vida a costa de lo que sea, de pronto hasta pisotear principios y valores, no me importa, con tal de que yo esté bien y protegido. Yo hago una pregunta: ¿estamos cumpliendo con un propósito eterno? Yo sé que Dios entiende el temor, yo sé que Dios nos entiende porque los temores, porque Dios entiende también que somos humanos y somos débiles. Pero aún así Dios, observando a Elías, dijo, es que no quiero que mueras, tú quieres morirte, pero no vas a morir. Porque mientras que él estaba deseando morirse, ese era su pensamiento, eso es lo que había en su corazón y tal vez la decepción que le dejó a su criado. No quiero que me veas así, pero cuando ya caminó un día allá metido en ese enebro, dijo, yo quiero morirme, no soy mejor que mis antepasados, pero si hacía unos días atrás había descendido fuego del cielo, había matado 450 profetas, era el hombre del éxito. La gloria del Carmelo ahora se había convertido y reducido por culpa del miedo en un enebro, en una persona depresiva, una persona que estaba resignada a morir. Cuando pensamos así, Dios está preparando en su horno, en su panadería celestial, en su precioso cielo glorioso, un pan y agua que en el desierto, en medio de la sequedad, sabe que la necesitaba. Se echó a dormir. ¿Y por qué digo la panadería celestial? Porque dice el versículo 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Si el Señor alimentó por 40 años a un pueblo rebelde, Israel, en medio de un desierto, con maná, provisión divina, ¿cuánto más no se detendrá a pesar de nuestros temores, nuestras malas decisiones, producto del miedo? Y por un momento dirá, no fue lo mejor, no fue la mejor decisión, pero aún así yo prendo mi horno para preparar el pan que va a traerte la provisión y voy a decirte, levántate y come. Levántate y come. ¿Sabes por qué? Porque según en versión Reina Valera, la versión Reina Valera dice, porque el largo camino te resta. Aquí en la versión del lenguaje sencillo dice, levántate y come por segunda vez. Porque el viaje que tienes por delante
será demasiado para ti. Todavía tenemos mucho que hacer. No te vas a morir. El COVID-19 no te va a matar. Escúchame, Dios no lo creó para matar a sus hijos. Dios no lo permitió para matar a su pueblo. Dios no ha permitido este virus para que nosotros muramos. Y no quiero ser exclusivo con los hijos de Dios, con los cristianos evangélicos. Quiero decir que hay una promesa sobre aquellos que temen y aman a Dios, que ninguna plaga tocará su morada y que Dios cuida de ti. Pero han muerto pastores, han muerto, sí. Pero el hecho de que hayan muerto pastores, hayan muerto hijos de Dios, cristianos, católicos, de todas las religiones, ateos, de toda clase, no quiere decir ni significa que entonces Dios abandonó a aquellos que confían en Él. Recuerda que Dios va a enviar terribles castigos sobre esta tierra. Los va a permitir por la misma dureza del corazón del hombre, por su mismo pecado, por la maldad de esta generación. Lo hizo en el diluvio. ¿Cuánta gente murió? No quiso entrar al barco. Fueron más sabios, fueron el instinto de las bestias, de los animales de aquel entonces, fueron más sensibles a escuchar la voz de Dios para subir por su instinto a la invitación de salvarse de un diluvio, que el mismo hombre que tiene raciocinio para poder pensar y decidir. Dios no quiere que tú vayas a morir en medio de esta pandemia, pero escúchame, pero si llegas a morir, si es el propósito, escúchame bien, que tengas que partir de esta tierra, lamentablemente a través de esta pandemia, una corona de vida Dios tiene para ti. Una recompensa poderosa, pero mientras que tengamos aliento de vida en esta tierra, cumplamos su propósito. Hablemos de su gran amor. No temas, el Señor está contigo. Quítame la vida, Señor, porque yo no soy mejor que mis antepasados. Tú no podrás ser el mejor apellido que tengas no podrá ser el mejor. Tal vez serás reconocido como una persona mal hablada, una persona sin talento, una persona sin ningún estudio, sin de pronto una elocuencia. ¿Qué tengo yo para Dios? Pues si tienes un corazón y tienes unos pulmones, respira aliento de vida. Levántate, come esta palabra, pan de vida, y cree que Dios quiere cumplir algo contigo. Dios quiere cumplir algo contigo. Lo más increíble es que Dios envía un ángel para prepararle alimento a este hombre que por un momento se hubiera detenido en Jezreel cuando recibió la amenaza y hubiera dicho: Dios, ¿qué hago? Señor, ¿hacia dónde me dirijo? No quiero tomar decisiones presionado por el temor. Tengo miedo, pero aquí estoy rendido a pedirte que me guíes qué debo hacer. Y Dios, estoy seguro que le hubiera dicho: ve a Damasco, porque eso pasa después de que él entra a la cueva en el monte Sinaí. Dios no lo mandó al monte Sinaí. En ninguna parte de la Biblia me dice que Dios le dijo: ve al monte Sinaí, que allá te voy a hablar. No. Él fue por su propia voluntad, porque él pensó que así como se había refugiado Moisés tal vez 300 años atrás, ahí en el monte de Dios, en la oficina terrenal de Dios en esta tierra, en aquel entonces donde hablaba con su amigo Moisés, allí también él tal vez se iba a refugiar. Acuérdate que no subió a la cumbre, se metió a la cueva y allí Dios le habló. Pero Dios no le dijo: ven a mi cueva o ven mejor a mi monte, allí te voy a hablar, ¿no? Sencillamente Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Después de que se levanta y come, va y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le saca un argumento para convencer a cualquier persona, pero a Dios no se le convence con pretextos o con argumentos. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le dijo: tuve miedo porque he sentido esto. No dijo tuve miedo, dijo: he sentido celo por ti, he sentido esto. Y saca una clase de cosas que el Señor le dijo: no te estoy preguntando ¿qué has hecho? Te estoy diciendo ¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué haces aquí? En 2 ocasiones le pregunta, pero para concluir, el Señor simplemente quería escuchar de él decir: tengo miedo. Siento que las amenazas de aquella mujer me afectaron. Tengo un problema de fe y tuve miedo. Me asusté por el coronavirus.
y la verdad, tengo miedo a salir. Creo que todo lo que toque, ahí está el virus. Presiento que voy a ser infectado. Escucho de allí, escucho de allá, siento que allí tengo miedo. No salgo hasta que no haya una vacuna, no me da confianza. Sé prudente, sí. Protocolos de seguridad, sí. Distanciamiento social, sí. New normal, la nueva normalidad. Pero nunca desconfíes de aquel que te cuida, te protege y no te va a dejar morir. Y recuerda que si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Porque recuerda que es ganancia y es vida, es eternidad. Aquí no se acaba todo. La muerte no se acaba todo. Cuando mueres no se acaba todo. Es cuando comienza la verdadera vida. Para los que confían y creen en Dios. Para los demás, tal vez sea un castigo, un azote, qué sé yo. Ruego por esta humanidad para que entienda que no le echen la culpa a Dios, ni que vayan a echarle a Dios la culpa de que un Dios de amor, ¿cómo va a permitir todo esto? No. ¿Cuántos abortos? Y Dios aún no se ha pronunciado. ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas protestas por el racismo? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuánta violencia intrafamiliar de esposos y esposas? Padres que maltratan a sus hijos verbalmente y físicamente. Y Dios no se ha pronunciado. Si Dios te colocara contra el paredón y te llamara a cuentas, ¿qué le diríamos? Pero por todo lo que está pasando, sí tenemos el derecho de levantar la mano y señalarle y decirle, ¿por qué si eres bueno permites esto? No. Los hijos de Dios no cuestionamos la soberanía de Dios. Simplemente obedecemos, confiamos y descansamos en su perfecta voluntad. Pero que no tomemos decisiones contrarias por temor y que nos desviemos del propósito genuino por el cual Dios nos ha llamado. Dios, cuando confronta a Elías, en 2 ocasiones le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Tal vez Elías, tú me llamaste, yo no te dije que vinieras. Tú huiste, tú saliste corriendo, dejaste a tu criado, le diste un mal testimonio, entre comillas, después de haber visto descender fuego del cielo y como viste, este es mi líder, el valiente, lo dejas en Berseba y tú te vas rumbo al desierto. Yo no te mandé a un enebro para que quisieras morirte. No, yo te estoy invitando a que cumplas el propósito de Dios. Y Dios le dice, escúchame bien cuando Dios le dice, versículo número 15, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram o rey de Siria. Mira esto, vuélvete por el mismo camino. Yo no te traje acá, pero como te viniste por el temor que tenías, bueno, vuélvete, pero con un mensaje especial, con un recado especial, con una misión especial. Unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo como tu reemplazo. Conocemos la historia. Elías no se fue para Damasco. Elías no fue a buscar a Hazael, no fue a buscar a Jehú. Elías buscó su reemplazo. Estaba cansado. ¿Cuántos estamos cansados, fatigados? ¿Cuántos tal vez queremos mejor rendirnos? ¿Cuántos queremos decir, Señor, no más? Creo que no voy a dar más. No soy mejor que mis antepasados, no soy mejor que fulano, no soy mejor que sutano. Yo creo que es mejor, Señor, que me quites la vida o ya me rindo. Yo lo he pensado. Muchas veces he deseado decir, basta ya, Señor, no más. Que no es fácil, la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor aventura espiritual a la cual nos hayamos sumergido. Porque cuando tú crees que todo está perdido, es cuando Él llega y te sorprende. Cuando tú estás en el momento más crítico de la vida, es cuando Él se levanta como poderoso gigante para decirle a la crisis en Cristo, sos más que vencedor. Cuando más te sientes solos, es cuando más cerca
estás de Él. Y alguien dice, pero lo he escuchado y suena tan bonito, pero no lo he sentido. Ok, hoy puede ser el día. Sencillamente, sé sensible a la sorpresa que Dios tiene para ti cuando te visite. Te haga sentir que Él cumple su palabra. Él prometió, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que no dijo es que se iba a dejar sentir todos los días hasta el fin del mundo. Eso no lo dijo. A veces se ausenta, pero está tan presente ahí porque como es omnisciente, omnipresente, sempiterno, virtudes por las cuales, hermanos, y atributos por las cuales nosotros tenemos una ventaja muy grande de ser sus hijos y que Él sea nuestro Padre, Jesús nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro ayudador. Culmino. Se fue a buscar a Eliseo, pero algo bien sencillo. Miren esto. Damasco quedaba aproximadamente entre Jezreel al Sinaí. Hay aproximadamente 713 kilómetros de distancia. Mira esto. De Damasco, de Jezreel, perdón, de donde llegó la noticia y salió huyendo, hay aproximadamente 713 kilómetros de distancia o 443 millas. 10 horas más o menos en carro. En ese tiempo no había carro. Bueno, andaba en el carro de don Fernando, una vez a pie, otra vez andando, como dice el dicho. Pero le tocaba a pie. Kilómetros. Malas decisiones nos llevan a cometer. Malas decisiones nos llevan mejor a caminar tramos más largos que los hubiéramos podido evitar si ahí hubiéramos pedido que Dios nos guiara y nos dirigiera. Y el Señor le dice, vuélvete por el mismo camino al Carmelo. Y del Carmelo son 607 kilómetros. 607 kilómetros. En otras palabras, quiero decirte algo bien importante. El Carmelo Damasco era más arriba, como unas 70 millas, 70 kilómetros, si no estoy mal, de Jezreel, quedaba a la parte de arriba, hacia el norte. Se llamaba la Perla del Este, una ciudad fructífera, habían arroyos, palmeras. Dios quería que en Jezreel, sin que tuvieses que andar hacia abajo, hacia el Sinaí, simplemente Él fuera dirigido hacia unos kilómetros de distancia. Ve, unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo. No tienes que ir hasta allá por tus temores, por tus miedos. Caminó más de 700 kilómetros por miedo. Y Dios le dice, vuélvete. Por eso te animo, hijito del Rey, hijita del Altísimo. Detente y detengámonos por un momento y pensemos, si el miedo me va a llevar a tomar decisiones apresuradas, no quiero caminar kilómetros y kilómetros en zozobra, inestabilidad y sin saber qué destino me espera. Más bien, en este momento que hay temor, hay miedo, hay pánico, pidámosle al Señor, guíanos a dónde tenemos que dirigirnos, cómo debemos dirigirnos y danos sabiduría para ser personas que aún sigamos operando dentro del propósito divino de Dios conforme al llamado que te ha hecho y que nos ha hecho. Él nos llamó para levantar su nombre. Somos embajadores y para un mundo asustado el Señor necesita una iglesia valiente. Tú eres ese valiente, tú eres esa valiente. Tal vez no eres mejor que tus familiares o que tus antepasados o que tus hermanos de la iglesia o tus amigos de la universidad, pero eres importante para Dios. Y con eso pequeño Dios puede hacer cosas grandes. No temas, no desmayes, pero no te vayas al desierto. Más bien, ve a Damasco. O sea, lugar de reposo, palmeras,
ríos cristalinos, lugares fructíferos. Aleluya, yo creo que Dios en estos momentos nos está diciendo, no tomes decisiones tan apresuradas por temor. Espera en mí y dime a dónde quieres ir. Yo te voy a acompañar porque yo soy el que te dirige. Ahí fue cuando Elías tomó esa decisión de ir a buscar mejor a Eliseo. Era muy largo el camino. 850 años antes de Cristo sucedió esta experiencia. 850 años después, ¿saben algo? Que ocurre esta situación y que pasa esto y que vemos la respuesta de Dios y la bendición de Dios en la vida de Eliseo, porque Elías se fue con Dios, se lo arrebató el Señor, lo llevó en un carro de fuego. Tengo una buena noticia que darte. Regresa nuevamente. Y en el monte de la transfiguración es seleccionado para animar a Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. En el monte de la transfiguración vinieron a hablar Moisés y Elías y animar a Jesús por la muerte que iba a tener que vivir en Jerusalén. ¿Te das cuenta que tú sirves? Que tal vez en este momento no lo veas, pero aún después de tu muerte algo se va a contar de ti. Aún en estos momentos que tienes vida, algo se tiene que contar de ti, algo se tiene que hablar de nosotros. Algo tenemos que nosotros hacer para dejar una huella imborrable de que caminaron valientes en esta tierra. El 2020 es el año de levantarnos y ser valientes y hacer historia y confiar de que Dios tiene todo bajo su control. Todo bajo su control. No camines kilómetros y kilómetros de zozobra, desubicación. Creo que debemos caminar dirigidos por Dios. Y el camino será más estrecho, no va a ser tal vez fácil, pero va a ser no va a ser tan largo y no va a ser infructuoso. Llegaremos, créeme, llegaremos, muy pronto llegaremos. Y si hay cosas que tú no vas a ver, en vida, en el cielo, las recompensas que vas a tener para vida eterna serán demasiadas. Así que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nuestra meta debe ser arriba. Esto es pasajero. Mañana será mejor. Gracias a Dios por las vidas de cada persona, sus corazones. Y permite que esta palabra pueda inspirarnos para seguir adelante. No temas ni desmayes. El Señor está conmigo como está contigo. Y el Señor es fiel para cuidarnos y guardarnos, porque Él cumple sus promesas. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu vida, bendice a tu familia. Si estás solo, que Dios bendiga ese altar de oración. Y si estás solo y no conoces de Dios, recíbelo como tu Señor. Haz que se siente en tu corazón como tu Señor y serás salvo, porque el que se sienta contigo, el que está contigo, Jesucristo el Señor, si te arrepientes de corazón y lo recibes, entonces tendrás salvación y vida eterna. Mas a todos los que le recibieron y a los que creyeron en Él, a los que confesaron su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios se apiade de esta humanidad, que Dios tenga misericordia de esta humanidad, que Dios se apiade de tanta maldad, que esta humanidad se vuelva de corazón, que Dios nos fortalezca en medio de tanta maldad. Levántate, no huyes. Y como dijo el Señor, vuélvete. Muchos tenemos que retornar, volver a hacer el giro en U y regresar a cumplir el propósito eterno de Dios. Que la paz del Señor esté con tu corazón, que esté contigo y con tu familia. Le habló el pastor Jorge Triana para servirles. Un abrazo, bendiciones.